Buenas noches a todos. Les damos la mejor bienvenida a esta nuestra tercera sección de este hermoso seminario que venimos llevando Israel y la Iglesia en los últimos tiempos con el maestro Martin Shaub. Estamos muy contentos, hemos recibido cantidad de mensajes, reproducciones, estamos viendo cómo las personas realmente están abrazando estas enseñanzas de tanta bendición para nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces ya entramos a nuestra tercera sección. Hicimos la primera, un hombre nuevo, la segunda, Jesús, rey de Israel, y hoy estaremos entrando a nuestro último tema general, Israel en los últimos tiempos. Entonces quiero darle la bienvenida al maestro Martin Shaub para que esté con nosotros e iniciemos nuestro primer tema del día de hoy, Israel, los últimos días y tú. Buenas noches, Martin. Buenas noches, and hello to everybody. Buenas noches y un saludo para todos. Good to be with you once again. Es muy bueno estar con ustedes una vez más. Okay, so we're going to wrap up everything we've been talking about in these sessions on the last days. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recoger y vamos a concluir todo lo que hemos estado hablando en estas distintas sesiones. And in some ways, I would say this is the most exciting sessions because it's about the return of the Lord. Y puedo decir que para mí esta es la sesión más emocionante porque nos habla del retorno de nuestro Señor. Okay, so first though, we're going to do a little bit of review because it's important to see the connection. Antes que nada, vamos a hacer un poquito de repaso porque es importante ver la conexión. So this is what I want you to remember. The end is about the beginning. Esto es lo que quiero que recuerden. El final se trata del principio. Because the end is the fulfillment of what God originally intended for us. Porque el final es el cumplimiento de lo que Dios originalmente deseó, planeó para nosotros. Okay, first thing we must remember, God is the creator. The earth is the Lord's and everything in it. Lo primero que tenemos que recordar es que Dios es el creador. La tierra es del Señor y todo lo que en ella habita. And he created humanity in his image and likeness, male and female, he created them. Y el Señor creó a la humanidad a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. And he gave us the authority to rule over the whole planet, but under his authority. Y dio a la humanidad la autoridad delegada para gobernar sobre todo el planeta bajo su autoridad. But the fall was a rejection of God's authority. Y la caída fue el rechazo a la autoridad de Dios. Adam and Eve did not submit to God's instructions. Adán y Eva decidieron no someterse a las instrucciones de Dios. Because the temptation was, if you take of the fruit of the knowledge of the tree of good and evil, you can make your own decisions. Porque la tentación fue, si ustedes toman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a poder tomar sus propias decisiones. So they chose to be independent instead of under authority. Así que ellos decidieron ser independientes en vez de estar bajo autoridad. And that just created a massive problem throughout planet Earth. Y eso trajo un problema masivo a todo el planeta. Because now we could not function under God's authority the way he created us to do so. Porque ahora no podemos funcionar bajo la autoridad de Dios tal como Él nos diseñó. We were
our oneness from God and each other was broken. Nuestra unidad con Dios y con cada uno se quebró. And we came under, in a sense, under the authority of the prince of the power of the air. Y en cierto sentido nosotros nos pusimos bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Slaves to sin. Esclavos del pecado. All right, but sometimes when we think of life before the fall, we think it was perfect. A veces cuando pensamos en los tiempos anteriores a la caída, pensamos que todo era perfecto. But, you know, there was no sin, but not everything was the way it was supposed to be. There were things that had to happen still. Y pues no había pecado, pero no todas las cosas estaban como debían ser. Había cosas que tenían que suceder todavía. You see, because the rule of God on planet Earth was just in one place. Porque el gobierno de Dios sobre el planeta Tierra estaba solo en un lugar. And God gave the commandment to Adam and Eve to be fruitful and multiply and fill the earth. Y Dios le había dado la orden a Adán y a Eva que crezcan y se multipliquen y llenen la tierra. What I see in this is that the rule of God was to be extended around the whole planet. Lo que entiendo es que el gobierno de Dios estaba diseñado para extenderse a todo el planeta Tierra. And it would look different a little bit in different places. Y se vería diferente en ciertos lugares, en diferentes Because to lugares. have authority over the planet in Colombia is going to be different than having authority over the planet in Alaska. Porque tener dominio sobre el planeta en Colombia sería diferente que tener dominio sobre el planeta en Alaska. I mean, some things would be the same, but some things we would have to use our creativity to do what God wanted in every different area of the world. Porque tendríamos algunas cosas similares, pero necesitaríamos la creatividad para manejarnos bajo la autoridad de Dios en ciertos lugares. And also there was only two people. Y en últimas eran dos personas. And so it's not only just going to different places, but to extend God's family and have it reflected through multitudes of families around the world. Así que no se trataba solamente de que fueran muchos lugares, sino que Dios quería que su familia se multiplicara para que llenara toda la tierra. And that would also make things a little different in different places because we're all a little different. Y eso haría que las cosas fueran un poquito diferentes en cada lugar porque todos somos un poco diferentes. But all of it bringing glory to God, all of it under his authority. Pero todo esto trayéndole gloria a Dios, todo bajo su autoridad. This was God's plan. Este era el plan de Dios. Also, it says that the tree of life was in the midst of the garden. Además, la palabra nos enseña que el árbol de la vida estaba en medio del huerto. And God didn't say you cannot eat of the tree of life. Y Dios nunca dijo que no se podía comer del árbol de la vida. So that was also part of God's plan for them to partake of the tree of life. Así que era parte del plan de Dios que ellos pudieran tomar del árbol de la vida. But after the fall, God protected them from the tree of life, and the tree of life, he protected the tree of life from them. Y después de la caída, Dios protegió a Adán y Eva del árbol de la vida y protegió al árbol de la vida de ellos. And also, not everything was perfect. Además, no todo era perfecto. Because there's this serpent who's around, and he's in rebellion to God. Porque estaba esta serpiente andando por allí y ella estaba en rebelión con Dios, contra And Dios. we know that a third of the angels fell with Satan. Y sabemos que un tercio de los ángeles habían caído con Satanás. So there was a demonic realm that existed even before the fall.
Y así que había un ámbito demoníaco que estaba en operación antes de la caída. And God created human beings to judge these rebellious powers. Y Dios creó al género humano para juzgar a estos seres rebeldes. I think this is an amazing plan. Yo creo que este es un plan increíble. You know, Satan said, it's not enough for me to be a high angel. I want to be in charge. Satanás dijo, sintió que no era suficiente ser un ángel de alto rango, él quería ser como el Altísimo. And God says, I'm going to put an end to your rebellion. Y Dios le dijo, voy a ponerle fin a tu rebelión. He could have done it just like that, right? Y pudo haberlo hecho así. But to demonstrate his power and glory, he said, I'm going to create a weak being that is less than you. Pero él, en su increíble poder, él decidió que iba a crear a un ser que era mucho más débil que el enemigo y que lo iba a poner sobre él. And this being that is less than you is going to triumph over you because they are in submission to me. Y este ser que es inferior a ti te va a vencer porque está sometido a mí. This is before the fall. Esto sucede antes de la caída. So we were to extend God's rule around the planet, Que teníamos que extender el gobierno de Dios alrededor del planeta, judge the rebellious angels, juzgar a los ángeles rebeldes, partake of the tree of life, comer del árbol de la vida. and this is just Marty, but I think maybe eventually we would have been able to partake of the tree of the knowledge of good and evil. Maybe. I'm not sure. Y este es Marty pensando, tal vez, Dios tenía el plan de que el hombre pudiera comer del árbol de la ciencia del bien y del mal más adelante. Okay, so Satan tempted Adam and Eve and they believed his lie. Entonces Satanás tentó a Adán y Eva y ellos creyeron sus mentiras. But this could not stop God's plan. Pero esto no podía detener el plan de Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Really, when you think about it, it's so amazing. Cuando pensamos en esto realmente es tan increíble. You know, Satan said, boy, I get what's going to happen here, so I will destroy God's plan by destroying these creatures he made. Así que yo creo que Satanás dijo, bueno, yo ya sé lo que se me viene, así que lo mejor que puedo hacer es destruir a estas criaturas que Dios ha creado. And God said, Satan, you don't understand, I am God. Y Dios le dice a Satanás, no entiendes que yo soy Dios. My will is always done. It doesn't matter what you do to put an obstacle in the way. I will accomplish my will. Mi voluntad siempre se cumple, no importa qué hagas para impedirla, mi voluntad se va a cumplir. Hallelujah. Aleluya. So the Lord said to the serpent, Así que el Señor le dijo a la serpiente, maybe you could read this, Gisela, please, Genesis 3:14 and 15. We're just reviewing, but this is important. estamos haciendo una revisión, pero vamos a ir con Génesis 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Okay, thank you. So remember, the head represents authority. Recuerden, la cabeza representa autoridad. And to step on someone's head is to take their authority away. Y aplastar la cabeza de alguien es tomar la autoridad que éste tiene. And to go on the ground and eat dust is also an expression of humiliation.
Y caer a tierra y comer del polvo de la tierra es una expresión de humillación. Gisela, could you read, for example, Isaiah 49:23? Vamos a leer Isaías 49:23. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Okay, so there you see what it really means. Así que allí estamos viendo lo que significa esto de lamer el polvo. So Adam and Eve were given authority and they were given a realm. They were kings. Así que Adán y Eva recibieron autoridad y se les dio un ámbito donde ellos reinaban. But now, because of the fall, they could no longer function in complete submission to the Heavenly Father. Pero ahora, debido a la caída, no pueden funcionar en completa sumisión al Padre. And all their offspring have the same problem. Y todos sus descendientes tendrán el mismo problema. So God needed someone else to come to fulfill his will. Así que Dios necesitaba que alguien más llegara para cumplir con su voluntad. Someone who was a human being but not tainted by sin. Alguien que fuera humano, pero que no estuviera manchado con el pecado. Of course, you understand who I'm talking about. Ya entienden de quién estoy hablando. But in Psalm 2, God says, I have appointed my king on the holy hill of Zion. Pero en el Salmo 2 dice, versículo 6, pero yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte. Hallelujah. And I will ask of me, and I will give you the nations as your inheritance, and the ends of the earth as your possession. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Remember, the initial plan was to have the rule of God all over planet Earth. Recuerden, el plan inicial era que el gobierno de Dios se extendiera sobre todo el planeta Tierra. So God himself incarnated as a man to fulfill the mandate he had established for humanity. Así que Dios mismo se encarnó, se hizo hombre para cumplir con este plan original. And this king, God's appointed king, his throne is on Mount Zion. Y este rey tiene su trono establecido en el monte de Sión. This appointed king is the king of Israel. Este rey es el rey de Israel. And also there's a certain irony here with God's choosing of Israel. Y aquí hay una cierta ironía con el hecho de que Dios escogió a Israel. You know, to judge Satan, God creates human beings. Para juzgar a Satanás, Dios crea a los seres humanos. You know, the small and the frail to judge the powerful and the mighty. Lo vil y menospreciado, lo débil, para juzgar algo que era mucho más grande. It's the same thing with Israel. Y lo mismo sucede con Israel. Because the nation of Israel started off as a nation of slaves. Porque la nación de Israel nace como una nación de esclavos. When God said to Israel, I'll make you my treasured possession above all others. Cuando Dios le dice a Israel, te voy a hacer mi especial tesoro por encima de todos los demás. He's talking to people who've been slaves for over 400 years. Le está hablando a un pueblo que ha sido esclavo por más de 400 años. 400 years, no power, no rights, no status, nothing. Por 400 años no tenían autoridad, no tenían estatus, no tenían libertades, nada. They were the least. Eran un pueblo insignificante. Yeah, so Gisela, could you read Deuteronomy 7, verse 7, please? Yes.
Deuteronomio 7, versículo 7. Vamos allá. 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. The least significant, is that how you would say it? Yes. El más insignificante, así es como dice en nuestra versión. This is how God works. Así es como trabaja Dios. He always takes the littlest to display his glory. Él siempre toma los más pequeños para mostrar, para hacer despliegue de su gloria. Awesome. Increíble. So God chose the least of these nations to be the nation through which his plan would unfold. Así que Dios escoge a esta, la nación más insignificante, para ser el instrumento por medio del cual su plan se iba a desplegar. And Yeshua is the king of these people forever. Y Yeshua, Jesús, es el rey de este pueblo para siempre. And ultimately, through Yeshua, we will fulfill why we were created in the first place. Y en últimas, a través de Yeshua es que vamos a cumplir el plan o el objetivo para el cual fuimos creados desde el principio. Because all of us were to express the rule of God over planet Earth. Porque todos nosotros fuimos diseñados para expresar el gobierno de Dios sobre el planeta Tierra. So I wonder if, Gisela, you could read two scriptures from Revelation. First, just read Revelation 5, verse 5. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. You know, John was weeping because nobody could open the scrolls. ¿Sabe que Juan estaba llorando porque nadie podía abrir el rollo? And if the scroll wasn't open, the ultimate plan of God could not unfold. Y mientras no se desataran los sellos y no se abriera el rollo, no se podía desplegar el plan de Dios. The scroll was the rule and the plan of God for the ultimate fulfillment of all things. Ese rollo era la expresión y el cumplimiento del plan de Dios. And if it's not opened, the plan never unfolds. Y si ese rollo no se abre, entonces el plan no se muestra. But the elder tells John not to cry because the Lion of the tribe of Judah is worthy and able to open the scroll. Pero el anciano le dice a Juan que deje de llorar porque el león de la tribu de Judá es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. And of course, the Lion of the tribe of Judah is the King of Israel. Y por supuesto, el león de la tribu de Judá es el rey de Israel. But right after this, John looks and he says, "Behold, I saw a lamb as if it had been slain." Pero inmediatamente después de esto, Juan dice, miren, yo vi a uno como un cordero que había sido inmolado. The lion triumphed by taking the lowest place. El león triunfó al tomar el lugar más insignificante. And he assured the plan of God by becoming the lamb who takes away the sin of the world. Y él aseguró el plan de Dios tomando el lugar de un cordero para pagar por el pecado de la humanidad. So could you read, continuing in Revelation 5, verses 9 and 10? Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Just amazing here, folks. Esto es realmente increíble. We are going to reign with him. Vamos a reinar con él. This is God's original plan. Este es el plan original de Dios. But instead of the family of the first Adam reigning over all of planet Earth, Pero en vez de ser la primera familia de Adán gobernando, reinando sobre todo el planeta Tierra, it's the family of the last Adam that reigns over all of planet Earth. va a ser la familia del segundo Adán el que va a reinar sobre toda la tierra. And as kings and priests, we will be completely under his authority. He is the King of Kings. Y como reyes y sacerdotes estaremos completamente bajo su autoridad porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. But because he is the Son, he will be in complete obedience to his Father. Pero como Él es el Hijo, Él estará en completa obediencia a su Padre. And we will partake of the tree of life. Y podremos comer del árbol de la vida. And the will of God from the beginning will be fulfilled exactly. Y la voluntad de Dios del principio se podrá cumplir tal y como fue diseñada. Okay, you got to be encouraged about that. Bueno, creo que debemos sentirnos muy animados con esto. Yes. Okay, so we're going to talk about this later in more detail. Más adelante vamos a hablar más en detalle de esto. But now I want to just give us a few principles when we consider the last days. Y ahora quiero más bien darles algunos principios para tener en cuenta cuando miramos los últimos días. You know, whenever we consider the end times, it can be a problem, actually. Cuando nosotros pensamos o miramos los tiempos finales, podemos encontrarnos en medio de un problema. Because what we really want is we want to know exactly what's going to happen and when. Porque nosotros queremos saber exactamente qué es lo que va a suceder y cuándo. If you're hoping that I'm going to tell you exactly what's going to happen and when, I'm sorry, you're going to be disappointed. Si usted está esperando que yo le diga hoy exactamente qué va a suceder y cuándo, lamento decepcionarlo. Sorry. Lo siento. Because I don't think really it is the Father's heart to tell us everything in advance so that we'll know everything and exactly how it's going to happen. Porque yo no creo que sea el plan del Padre revelarnos todas las cosas para que sepamos exactamente qué es lo que va a suceder. It's more important to know him so no matter what is happening, we will be ready. Es más importante conocerlo a Él para que no importa lo que pase, estemos preparados y listos. Okay, well, before we get into that, I want to talk about another principle called the principle of prophetic echo. Antes de seguir hablando, quiero hablarles del primer principio que se llama el principio del eco profético. Okay, what does this mean? ¿Qué significa esto? It means that you see certain patterns that repeat themselves. Significa que vemos ciertos patrones que se repiten. For instance, in Exodus 17:14, it says, I will have war with Amalek forever. Por ejemplo, en Éxodo 17:16 dice, Jehová tendrá guerra con Amalek para siempre, dice la versión en inglés, de generación en generación, la Reina Valera. From generation to generation. De generación en generación. What that means really is we see throughout the scriptures there is always an enemy that rises up who comes against the people of God. Como vemos, en las Escrituras siempre se revela un enemigo que viene en contra de los hijos de Dios. And it says the same thing in the New Testament. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Can you read 1 John 2:18? Vamos a leer Primera de Juan 2:18.
Vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Right? Mucho anticristos. There's one coming, but there already have been others. Hay uno que vendrá, un anticristo, pero hay muchos que ya vinieron. So you have this sense that this pattern repeats, but eventually the pattern expresses itself in its ultimate way. Y podemos ver que hay un patrón que se repite, pero hay un patrón central que se va a revelar al final de una manera completa. And so I'm telling you this because sometimes when you read in the Old Testament, it gives us a glimpse of what is to come. Y les estoy contando esto porque a veces en la palabra nos da como un pequeño vistazo de lo que va a venir. And even in New Testament times, some of the things that took place in the first century will be expressed again at the very end. Aún en el Nuevo Testamento, cosas que sucedieron, vamos a ver que van a tener una expresión en los tiempos finales. Okay, so let's also consider what is the intention for these end time passages in the Bible. Consideremos por un instante cuál es la intención de los pasajes escatológicos o de los tiempos finales que encontramos en la palabra. I don't think the intention is primarily to tell us exactly what is going to happen. Yo no creo que la intención primaria sea decirnos exactamente qué va a suceder. I think more importantly, these passages are there to help us prepare our hearts. Yo creo que los pasajes que nos hablan de los tiempos finales están allí básicamente para que preparemos nuestros corazones. So when you read what Yeshua said about the end times, Matthew 24, Mark 13, Luke 21, other places. Así que cuando leemos pasajes en los que Yeshua habla de los tiempos finales con Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 21 y otros pasajes, you see an emphasis that is repeated in these passages. Hay un énfasis que se repite en estos pasajes. The first is preparation. El primer énfasis es preparación. See that no one leads you astray. El Señor dijo, miren que nadie los engañe. Blessed is the servant who, the Lord finds doing his will when he comes. Bendito aquel que es hallado, listo o preparado cuando el Señor venga. You'll be brought before kings and governors to give a testimony, and don't be afraid, I will give you the words to speak. Ustedes serán llevados ante reyes y gobernantes, no teman porque yo les daré palabras para hablar. Now listen, if we are not hearing the voice of God now, si ahora mismo no estamos escuchando la voz de Dios, if we are hardening ourselves to what the Spirit is telling us now, si estamos endureciendo nuestro corazón frente a lo que el Espíritu Santo nos está hablando ahora, do you think that when we're in prison, all of a sudden we'll be able to hear the voice of God perfectly clear? ¿Usted cree que cuando nos lleven a prisión de pronto y de la nada vamos a empezar a escuchar a Dios? No, it presumes that you are already hearing what God is having to say. Your ear is attentive to his voice. No, se supone que uno, o se presume que uno ya esté entrenado con los oídos atentos para escuchar la voz de Dios. Right? To him who has, more will be given. Al que tiene, más le será dado. But to the one who doesn't have, even what he does have will be taken away. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. So we need to be ready now. Así que tenemos que estar listos ahora.
We need to be people who hear the word of God, Tenemos que ser un pueblo que escucha la palabra de Dios, who know the word of God, que conoce la palabra de Dios, who obey the word of God, que obedece la palabra de Dios that are fruitful in God's kingdom now, y que está dando fruto en el reino de Dios ahora. right? People who built their house on the rock. Aquellos que construyen su casa sobre la roca, And then when the storm comes, we're not shaken. para que cuando venga la tormenta no seamos conmovidos. Yeah, so we need to prepare by building our house on the rock now. Así que tenemos que prepararnos construyendo nuestra casa sobre la roca ahora. Also, I think these passages are to tell us to be courageous. También yo creo que estos pasajes de los tiempos finales nos son dados para que tengamos valentía o tengamos coraje. Yeah, I spoke about this last Sunday, El domingo pasado hablé de esto. but it says the one who endures to the end will be saved. Dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin será salvo. And when you hear these things happening, don't be afraid. Y también dice Lucas 21, y cuando oigáis de estas cosas, no os alarméis. Things are going to shake so bad, it could be easy to be afraid. Las cosas van a ser conmovidas y va a ser fácil entrar en temor. But he's telling us in advance, these things are going to happen. So when they do, we'll not be afraid. Pero estas cosas van a suceder y Él por eso nos está diciendo por adelantado, cuando ellas sucedan, no tengan temor. Mm-hmm. And he says, when you see these things happen, look up because your redemption is coming soon. Y Él dice en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. All right. So preparation, courage, and also watchfulness. Entonces, preparación, valentía y ahora vamos a hablar de vigilancia. I wonder, Gisela, could you read Mark chapter 13, verses 33 to 36? I think this captures it very well. Okay, all of it, right? Yeah, please. Okay. Vamos a leer Marcos capítulo 13, versículos del 33 hasta el 36. Marcos 13, ya lo tengo aquí. Marcos 13, del 33 hasta el 36. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Okay, so in this short passage, Yeshua tells us to be watchful 4 times. En este corto pasaje, Yeshua nos dice que estemos vigilantes 4 veces. He's saying, don't be asleep. Dice, no estén durmiendo. We always have to be ready in case, because we don't know when our master returns. En todo tiempo tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar listos, porque no sabemos cuándo es que nuestro rey va a regresar. So in my Bible, it says be on the alert. I'm not sure how it's expressed in Spanish. En nuestra Biblia dice, estad alertas. But it's 4 times. Be on the alert, be on the alert, be on the alert, be on the alert. Y 4 veces está diciéndonos, estén alertas, estén alertas, estén alertas. Mm-hmm. And
Gisela, if you could read Luke 21, please. 34. 34. Mhm. Mirad también por vosotros mismos, leyendo Lucas 21:34. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. See, he's saying, right now, you must prepare. Está diciendo, en este tiempo tenemos que prepararnos. If your heart is in the wrong place, that day will come upon you like a thief in the night. Si tu corazón no está en el lugar correcto, ese día te va a llegar como ladrón en la noche. You see, if we are ready now, we will not be caught off guard. Si nosotros estamos preparados, estos eventos no nos van a coger fuera de base. And I really think this is why study of the end times is important for us. Por eso es que yo creo que estudiar los tiempos finales es importante. Not so much about, okay, this happens and this happens and this happens and this happens. No tanto para saber, bueno, esto sucede y va a suceder esto y va a suceder esto y va a suceder esto. But he's coming back. Pero Él va a volver Things are going to shake. y las cosas se van a mover And we need to be ready y necesitamos estar listos so we're not caught unawares. para que no seamos tomados por sorpresa. But there are some limits to what we can know. Sin embargo, debemos entender que hay límites a lo que podemos conocer. You know, Yeshua told the disciples that only the Father in heaven knows the day and the hour. Sabe, Jesús le dijo a sus discípulos que solo el Padre conoce el día y la hora. Okay, let's be honest here for a moment. Seamos honestos por un instante. What do we really want to know about the last days? ¿Qué es lo que realmente queremos saber de los tiempos finales? What's really, the burning question? ¿Cuál es esa pregunta ardiente que tenemos allí? It's when. La pregunta es, ¿cuándo? We want to know when. Queremos saber cuándo. And this is the one thing Yeshua said, don't concern yourself about the when. Y esta es la única cosa que Jesús dijo, no se preocupen por ese cuándo. But we're always trying to find the when. Pero siempre estamos intentando conocer el cuándo. It's going to happen according to his authority, but it will happen. Va a suceder según su autoridad y sí sucederá. And he doesn't want us to be so preoccupied with the when because he wants to see if we'll prepare because we love him, not because we know it's tomorrow. Y debemos estar preparados y Él quiere que estemos preparados porque lo amamos y no tanto porque tengamos una fecha para su retorno. Also, we need to appreciate that God's ways are higher than our ways. También debemos apreciar que sus caminos son más altos que nuestros caminos. So what I mean by this is that everything about the last days will be fulfilled exactly. Lo que quiero decir es que todas las cosas acerca de los tiempos finales se van a dar tal cual. But not necessarily the way we anticipate it will happen. Pero no necesariamente de la manera que nosotros las anticipamos. Remember, when Yeshua started his ministry, Israel was waiting for the Messiah. Recuerden, cuando Jesús vino, Israel estaba esperando al Mesías. And they knew what the Bible said about the Messiah. Ellos sabían lo que la Biblia decía acerca del Mesías.
And Yeshua fulfilled everything, Y Jesús cumplió toda la escritura, but not in the way they anticipated. pero no de la manera que ellos anticiparon. There's a very good example of this in the Gospel of John. Hay un muy buen ejemplo de esto en el Evangelio de Juan. So in Micah chapter 5, it says that the Messiah will come from Bethlehem. En Miqueas 5:2 dice que el Mesías vendría de Belén. Okay, so everybody's waiting for somebody from Bethlehem who is the Messiah. Así que todos están esperando a alguien que venga de Belén y que es el Mesías. Okay, so can you read, please, Gisela, John chapter 7, verses 40 through 43, please. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 43. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Mm-hmm. So it's like, this guy can't be the Messiah. Están diciendo, este no puede ser el Mesías. This is Jesus of Nazareth. Este es Jesús de Nazaret. He's not Jesus of Bethlehem, he's Jesus of Nazareth. No es Jesús de Belén, es Jesús de Nazaret. And, later the leaders of the Pharisees say, search the scriptures. Y luego los líderes de los fariseos dicen, busquen en las escrituras. It doesn't say anything about a prophet coming from Galilee. No dice nada acerca de ningún profeta que venga de Galilea. Now look, yes, he was Jesus of Nazareth. Bueno, pues sí era Jesús de Nazaret, But he did fulfill what the prophet Micah said. pero él sí cumplió lo que dijo el profeta Miqueas, Because he was born in Bethlehem. porque él nació en Belén. You know this, but see, they couldn't imagine it the way it actually happened. Usted lo sabe, pero ellos no podían imaginar las cosas tal como sucedieron. So please take this into consideration when we think about the last days. Así que quiero que tome esto en cuenta para cuando pensemos en los tiempos finales, Because everything will be fulfilled. porque toda palabra será cumplida, But maybe in ways that we can't imagine. pero tal vez en formas que nosotros ahora mismo no alcanzamos a imaginar, Because God's ways are higher than our ways. porque los modos o formas del Señor son más altos, sus caminos son más altos que los nuestros. But there's the opposite danger is also something we need to avoid. El peligro contrario también es algo que debemos evitar. And that's the attitude, well, nobody can really know, so, I'm just not going to concern myself with this at all. Y es el hecho de que pensemos, bueno, realmente no se puede saber cuándo van a suceder las cosas, así que yo no le voy a prestar atención a este tema. I think a lot of people have this kind of attitude. Yo creo que muchas personas tienen esta clase de actitud. This person says this person says that. Who can know? That's just, don't worry about it. Y dicen, bueno, estos dicen esta cosa, los otros dicen tal otra. ¿Sabe qué? Yo realmente no me voy a preocupar por ese tema. Well, no, I would say that's not right either. Bueno, yo quiero decirles que eso tampoco es correcto. We don't want to be so preoccupied with these things that, we're just going down a rabbit trail. No debemos estar tan preocupados por estas cosas que andemos corriendo detrás de ellas como locos. But these scriptures are in our Bibles for a reason. Pero estos pasajes están en la Escritura
por un motivo. Yeah, so we need to study them. Así que necesitamos estudiarlos. And here's what I would say about this. Y esto es lo que quiero decir al respecto. God doesn't always tell us everything in advance. Dios no siempre nos dice todo por adelantado. I mean, you know this just from your own life. Por su propia experiencia, usted sabe que esto es verdad. When you got saved, God didn't say, okay, this is what you're going to do, and then you're going to do this, and then you're going to do this. This is exactly what my plan is for your life from beginning to end. Cuando recibiste al Señor, el Señor no te dijo, bueno, y ahora vas a seguir esto, y ahora vas a hacer esto, y esto es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. No, no lo dijo así. Sometimes we'd like that. You know, just tell me what you want me to do. Give me the list and I'll go do it. A veces eso es lo que nosotros quisiéramos, que el Señor simplemente, pues, Señor, dame la lista de cosas que tenemos que hacer. Dame la lista y yo la hago. No, he wants us to walk with him. No, Él quiere que caminemos con Él. But you know, he does tell us things. Pero sí nos dice cosas. The secret counsel of the Lord, he discloses to those who are his. Él revela cosas ocultas a quienes son suyos. But he tells us what we need to know when we need to know it. Y Él nos dice lo que debemos saber en el tiempo correcto que debemos saberlo. So we should be preparing. Así que debemos estarnos preparando. We should be watchful. Debemos estar vigilantes. To be watchful is not, it's just gonna, whatever happens, happens. Who can know? No. Estar vigilantes no es, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No. To be watchful is, okay, God, I'm listening. My ears are open. My eyes are open. I'm hearing from your voice. I'm paying attention. Estar vigilantes es decir, Señor, sí, tengo mis oídos abiertos, tengo mi mente dispuesta, estoy atento a escuchar tu voz. Right? And as we're paying attention, God will speak to us. Y mientras ponemos atención, Dios nos va a hablar. Okay, one more thing, one more principle here that I want to share. Un principio más que quiero compartir con ustedes. And this is quite an amazing responsibility. Esta es una responsabilidad increíble. Gisela, can you please read 2 Peter 3, 11 and 12? Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Wow. So Peter's saying here, look, you know what's going to happen. Pedro aquí está diciendo, ustedes saben lo que va a suceder. But this should compel you to live lives of holiness and godliness. Esto debería inspirarlos o empujarlos a tener una vida santa. As we are waiting for the day of the Lord. Mientras estamos esperando por el día del Señor. We're watchful for the day of the Lord. Estamos vigilantes por el día del Señor. But there's something even more incredible here. Hay algo más increíble aquí todavía. It says, as you are hastening the coming of the day of God. Dice, mientras nosotros estamos acelerando la venida del Señor. You see, the more we prepare, the more the conditions come into line for him to come back. Cuanto más nos preparamos, más se alistan todas las condiciones para que Él regrese. This is why this is so important. Por eso es que esto es tan importante. We can hasten the coming of the day of God. Nosotros podemos acelerar la venida del Señor. But that also means we can delay it.
lo que también significa que podemos retrasarla. You know, if we're slack in our preparations, we're actually delaying the coming of the Lord. Oof. Si somos descuidados en nuestra preparación, entonces estamos reteniendo la venida del Señor. So we want to be people who are actually hastening the coming of the day of God. Más bien debemos ser un pueblo que acelera, que empuja la venida del Señor. And that is a great, great responsibility. Esa es una tremenda responsabilidad. And also, we should see it this way, a great privilege. Y también, quiero decirlo de esta manera, es un gran privilegio. All right, so this is the end of our introduction. Este es el final de nuestra introducción. And in our next section, we are going to look about the end times and Israel's restoration, because these two are connected. Y en la siguiente sección vamos a ver los tiempos finales, Israel y la restauración. So let me pray for you. Vamos a orar. Father in heaven, we thank you that you share your heart and your word with us. Señor, te damos gracias que tú compartes tu corazón, tu mente con nosotros. And we hear the words of Yeshua in our heart. Escuchamos las palabras de Yeshua en nuestro corazón. Be alert, be alert, be alert, be alert. Estad alertas, estad alertas, estad alertas, estad alertas. Don't be afraid. No teman, Prepare. prepárense, Build your house on the rock. construyan su casa sobre la roca. Lord, we understand that this is our responsibility. Señor, entendemos que esta es nuestra responsabilidad. But fill us with your Holy Spirit. Empower us to do your will. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y empodéranos para hacer tu voluntad. Give us the wisdom from above to know how we prepare. Danos sabiduría de lo alto para saber, para conocer cómo prepararnos. Give us eyes to see and ears to hear and a heart to understand. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para recibir. That we would be busy and fruitful in your kingdom now. Para que estemos ocupados y dando fruto en tu reino ahora. And as we're waiting for the coming of the day of God, we would also be hastening the day. Y mientras esperamos el día del Señor, también estemos acelerando tu venida. I ask this in the name of Yeshua. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.